Marina Sánchez Herrero, gracias por este ratito, bienvenida. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, buenas noches. Bueno, está muy en boga el Consejo de la Magistratura. Sí. Usted a propósito de toda la discusión en la provincia. Pero respecto a lo que decía Cancelares, sí, que es la novedad saliente del día de hoy, decisión que toma la Corte, definitivamente está en contra de lo que venía trabajando todo el sistema prácticamente hasta aquí en el último año, como decía Cancelares. A ver, yo antes de ocupar el cargo de consejera, era vicepresidenta del Colegio de Abogados de Mar del Plata y en ocasión del cargo se trabajaba sobre todo lo que era la reforma que se está llevando adelante a nivel provincial de todo lo que tiene que ver con la justicia, Consejo de la Magistratura de la provincia, normativas, y en ocasión de eso se dictaron normas, entre ellas una norma sobre organización, en el que, por ejemplo, lo que son tribunales laborales se convertían en juzgados, se reestructuraron en base a estadísticas de la Corte, es decir, que la propia Corte, del Suprema Corte, claro, brindó sobre cómo reorganizar juzgados, eliminar otros. Así que eso es algo que ya era una norma que ya había salido, y es cierto que hay distintas mesas en las que se iba trabajando cómo se iba a ir poniendo en vigencia esto, porque esto no es inmediato. Sé que hay una mesa de diálogo sobre lo que es el mapa judicial de la provincia, lo cual es muy importante, en el que participa la Corte, y habíamos tomado conocimiento, o sea, a través de los colegios que nos habían comentado que en el marco de esas charlas se estaba planteando desde la Corte este tipo de modificaciones. No tengo en claro en qué quieren sumar, restar ni modificar, pero sí se está desde los colegios de abogados al tanto de esto. Que en principio usted dice, es algo que se venía hablando, no está claro si lo hicieron correctamente o no, y en eso hay un planteo y Cancelares mostró definitivamente ciertos reparos de los jueces. No tengo en claro el contenido de este documento de la Corte. Sí, lo que sí te puedo decir, Paulino, es que en la provincia de Buenos Aires en los últimos años se trabaja arduamente por lo que es el mejoramiento de la justicia. Eso es real porque nosotros desde los colegios hemos trabajado mucho en ese sentido. El Colproba en especial estuvo trabajando mucho eso. Correcto. ¿Le sorprendieron las declaraciones del presidente de la Corte de la provincia, que además tuvo variados respaldos, etcétera, así como también detractores? Sí, por supuesto. La verdad es que, te soy franca, Paulino, cuando las leí, abrí la nota pensando que no había sido tan así, realmente. O sea, que no había hablado de inflación de causas. De armado de causas, de exceso de testigos protegidos, de abuso de la figura del arrepentido. Leí la nota y en la nota estaba el discurso completo. No solo afirmó de manera expresa esa situación, sino que dentro de lo que él afirmó, dio que era un hecho en la justicia federal y que su preocupación era que avanzaba sobre la justicia de la provincia. También afirmó que había, ahora no recuerdo exactamente la palabra, pero sí que estaba habiendo sobre el poder judicial una fuerte influencia de los otros dos poderes del Estado, lo cual es muy grave. Y también habló sobre la cuestión disciplinaria de los jueces. Es decir, lo que yo pensé que era simplemente un título que no había sido tan contundente, al leer el discurso que hizo, que además lo hizo en el marco de la apertura de un foro de jueces penales federales. Es decir, él sabía lo que estaba afirmando y sabía perfectamente lo que iba a generar. ¿Y a quién se los estaba diciendo? Exactamente. ¿Y a quién se los estaba diciendo? La verdad es que me asombró y me preocupó. Te puedo hacer un análisis como ciudadana, te puedo hacer un análisis como abogada y desde ya como consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación. Y ese me cabe además porque él afirmó que esto se da en el marco de la justicia federal como un hecho. Fue absoluto, o sea, generalizó, fue vago en los conceptos. Todo lo que de manera inapropiada no haría jamás un juez. No debe hacer jamás un juez o sea, afirmar sin ir a la justicia o ir ante el Consejo a denunciar a quien considera, al juez que considera que está llevando adelante esas prácticas que, por supuesto, son profundamente violatorias del Estado de Derecho. Yo quiero que esto es lo grave y esto es lo que tiene que quedar claro. Lo que el presidente de la Suprema Corte afirma es la negación misma de las garantías procesales. Es decir, el avasallamiento del Estado de Derecho. Y lo que importa de eso es que hay un ciudadano
que está siendo vulnerado y avasallado en sus garantías constitucionales en las defensas de un juicio o siendo sometido a un juicio que no debiera ser. Esa gravedad, ya solo eso hace que él debió actuar con elementos, con detalle, es decir, en tal causa, tal juez, tal fiscal, ser específico y no genérico. Afirmar de manera genérica que es un hecho en la justicia federal y que le preocupa que avanza sobre la justicia de la provincia, incurre en un doble error. O sea, en una doble situación grave. Una es no denunciar lo que ven en el Foro Federal. A mí como consejera... Está bien, ¿pero eso constituye un delito? Ayer se abrieron una investigación respecto de si hay un incumplimiento de los deberes de funcionario. Después hizo una aclaración. ¿Le alcanzó a usted? No. Camaño aquí ayer decía, bueno, después vi la aclaración, tal vez fue un exabrupto, no debió decirlo, pero quizás se extralimitó, puede pasar. No es ducho en hablar en los medios o hablar en público. Sí, pero es juez. Y es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Entonces no se trata de ser ducho o no ser ducho, se trata de ser responsable. Cuando uno asume un cargo, que además lo asume voluntariamente, él voluntariamente asumió el cargo, tiene que saber que el cargo tiene, y lo sabe, por supuesto, y creo que no fue inocente, a lo mejor se le dio él no midió la trascendencia, pero no puede ser inocente decir ante los jueces penales que hay armados de causas. Sí, él dio una explicación, a mí no me bastó, y ¿sabes por qué, Paulina, no me bastó? Porque no me termina de decir en qué causa sí. Él dijo, yo no me refiero a tales causas. Bueno, ¿a cuáles te referís? Porque al decirme que no se refiere a tales causas, me está diciendo que hay otras. De cualquier manera, no quiero puntualizarlo en un tema en contra de él. Digo, los jueces tienen todos los mecanismos y los instrumentos para llevar ante la justicia y el conocimiento los elementos de lo que ellos entienden que es el avasallamiento puro y liso del Estado de Derecho. O sea, no se puede titubear porque es muy grave de lo que estamos hablando. Y además, yo como ciudadana le pido que lo haga porque yo necesito creer en mi poder judicial. Y lo que está pasando es que hay gente que da por cierta esas palabras, como vos bien dijiste, hay muchas personas que lo apoyan, que consideran que es cierto, lo cual es grave. Porque hay alguien que está dando por cierto una afirmación y que eso puede en pone todo en jaque... caso modificar, cambiar o sancionar, que es distinto al ciudadano de a pie que puede sentir tal o cual cosa de la justicia sin tener los elementos y que contra eso no se puede hacer nada, porque contra lo que la gente siente de la sensación de impunidad, de que hay manejos de cajas, de cajonamientos de expedientes según cómo esté la carátula o según los tiempos electorales. Sin ir más lejos, ayer contábamos con Lourdes el sobreseimiento de Rubén Beraja después de 21 años tras la quiebra del Banco Mayo que dejó un tendal. Sí. Beraja, que él mismo había reconocido la comisión del delito, que había pedido un juicio abreviado, el tribunal se lo rechaza, pero después la condena es sobreseimiento. Eso es un disparate. Sí, a ver... Atenta contra el sentido común, yo no lo entiendo, quizás un abogado me lo pueda decir. Bueno, pero... sí, ciertamente nosotros tenemos, por una cuestión de tecnicismo y de expertise que te pasa en cualquier profesión, nosotros, no me refiero a esto puntualmente que vos estás hablando, que ya solo el transcurso del tiempo lo torna en criticable. Es cierto que el ciudadano medio hace un análisis de ciertas situaciones distintas a los que lo hacemos los técnicos. Bien, por eso... es muy importante ser muy responsable al momento de hablar. ¿Por qué? Porque cuando yo te digo que hay un ciudadano que lo escucha y que le cree, al creerle lo que pone en jaque es su confianza sobre el Poder Judicial. Y si el ciudadano medio deja de creer en el Poder Judicial, total arman, total meten a esta persona, abusan con esto, vulneran los derechos de quien va a un juicio, se deja de creer en el Poder Judicial. Y yo creo que esto ya lo hemos hablado. Bueno, piense, Marina, que en la Argentina es el único país donde los que pasan por un proceso judicial hacen una marcha con la consigna para que a vos no te pase. Yo creo que es un sistema revisable, 1000 por 1000. No solo culpabilidad de, por supuesto, los actores del sistema, porque en su inmensa mayoría son probos, honestos, van para adelante. Lo poco mucho que tenemos de justicia es gracias a ellos. Tal vez las manzanas podridas son las más visibles, como en todos los ámbitos. Pero acá también la política tiene una responsabilidad porque hay muchos juzgados vacantes, hay infraestructura que falta, hay edificios que no se puede creer cómo siguen impartiendo justicia en esos lugares. Me da la impresión que es una cuestión de concientización del peso específico del órgano que es el que sintetiza los conflictos cuando esos conflictos no tienen una respuesta previa. Sí, mira, sobre la
realmente el mejoramiento de la justicia se está trabajando desde hace unos años para acá y se está trabajando mucho. Yo en algún momento te conté que en los últimos 3 años y medio se nombraron más de 200 jueces, sobre 300 cargos vacantes que había en la justicia. Un consejo que antes del 2016 había sacado en 4 años 45 ternas para cubrir 300 cargos vacantes en la justicia, y del 2016 para acá se sacaron más de 360 y se cubrieron 200 cargos vacantes. O sea, coincide con Graciela Camaño, aquí de otra extracción política, por cierto, que efectivamente hoy el Consejo está activo, que se está haciendo una gran tarea. Pero Camaño también decía más del 90% del presupuesto es salarios, nos queda poco margen y espacio para. Exactamente. O sea, tiene un límite ahí, entiende usted. Bueno, la cuestión presupuestaria es casi una realidad en casi todas las instituciones de la Argentina, o en los poderes. Si vos vas a la universidad, tenés el 95%, el 98% se pagan salarios y el resto, todo lo otro que tenga que ser. Y no soy una especialista en presupuestos, pero más o menos lo que uno va leyendo, en casi todos los ámbitos del país sucede lo mismo, y a esto no es ajeno la justicia. Es cierto, hay que resolver muchas cuestiones edilicias porque eso hace a la dignidad y a la calidad del que trabaja dentro y al que asiste y al que concurre ante la justicia. Yo te puedo contar lo que es que en un lugar muy chico hay a lo mejor 2 horas esperando para ir a una audiencia, 5 o 6 partes, entre ellas las 2 que están enfrentadas y que realmente no quisieran verse, y eso es por falta de infraestructura. También faltan edificios. Ahí Piumato pidió la emergencia, Camaño dijo la vamos a estudiar, etcétera. ¿Usted qué está proclive a declararla o cree que no es? Yo creo de que hay cuestiones que se pueden resolver, pero... Sin emergencia. No, me parece que es un poco lo que dijo Graciela. Hay que trabajar sobre ese tema y hay que estudiarlo. No todos los del territorio del país es lo mismo, y por supuesto hay lugares que están más poblados, que tienen más, necesitan de más infraestructura, y otros que no. Sí hay que revisarla. Sí hay que revisarla. Igual te tengo que decir, Paulino, que se ha avanzado mucho, se ha avanzado en el tema de la oralidad. La oralidad ha disminuido entre 5 y 8 años que podía tener un proceso en primera instancia, entre 6 meses y 1 año y medio, dependiendo de algunas cuestiones. Eso que es lo de Justicia 2020, que está a nivel nacional, se está implementando en las provincias. Ya casi el 45% de los jueces civiles del país están implementando la oralidad como sistema, lo cual es un gran avance en materia de servicio de justicia. Cambia el paradigma completamente, no solo del proceso, que eso es con la modificación de la norma, sino cambia el paradigma de cuál es el lugar del abogado dentro del proceso y cuál es el lugar del juez dentro del proceso. Ya no estamos con eso que es papel, nosotros escribimos, el otro interpreta en su oficina, encerrado, 20 años, 10 años, sino que ahora todo es... Lo presentamos, hay una audiencia y el juez obligatoriamente tiene que estar y obligatoriamente tiene que escuchar. Y eso me parece que es muy importante, que los jueces desarrollen la capacidad de escucha y que tengan inmediatez con el justiciable es esencial. Lourdes, tu terreno. Sí, no, la verdad que ayer le preguntaba yo a Camaño si ella creía que varias de las causas que ingresan en el Consejo de la Magistratura hoy están politizadas. ¿Vos decís la denuncia de los jueces? Sí. Mira, hoy hay más de 205 denuncias en trámite. La verdad, te soy franca, Lourdes, gran parte se desestiman inmediatamente porque son cuestiones estrictamente jurisdiccionales. Esto tiene que ver con que no están de acuerdo con lo que el juez dijo o dejó de decir. También te puedo decir, Lourdes, que yo como abogada tengo una mirada un poquito más estricta respecto de la cuestión jurisdiccional, porque para nosotros muchas veces es mal desempeño no el pronunciamiento que no me gusta, sino los malos pronunciamientos, y que aunque haya una doble instancia, debo decirte que el Consejo no es conteste con esto, es una visión mía como abogada, que aunque haya una posibilidad de una doble instancia, hay veces que realmente tenemos que analizar qué pasó con ese juez o esa jueza que emitió ese pronunciamiento y en la forma que lo hizo. Ahora, la verdad es que la gran mayoría se desestima porque hoy es una cuestión jurisdiccional. Las otras se someten a un procedimiento de investigación, algunas terminan teniendo una connotación política y en otros casos pueden tenerla. Yo no estoy en la comisión de disciplina, participo de ella, pero no tengo ninguna denuncia a mi cargo. Pero la verdad que a mí, sacando algunas que han tenido una gran trascendencia mediática, en todos los casos cuando reviso el expediente, que los veo a todos, ¿estás seguro? Le encuentro un porqué a esa denuncia. O sea, usted no ve que la justicia haga cualquier cosa.
La justicia, los jueces. O sea, los jueces. Mira, yo creo que... Salvo alguna excepción, por supuesto. Mira, los jueces creo que la gran mayoría de ellos trabajan mucho y bien y hacen lo que pueden con lo que tienen. Yo recorrí el país completo, Paulino, y hablé con casi todos los jueces, porque a cada provincia que iba me encontraba con los jueces, vi la infraestructura que tenían, los recursos que tenían y las cosas que hacían. Así que la verdad es que yo creo en mi justicia, realmente creo, por eso me preocuparon lo que dijo De Lázari, porque sembró un gran manto de dudas sobre toda la justicia. Sánchez Herrero, gracias por este ratito. Muchísimas gracias. ¿Satisfecho con lo que contó Nacho? ¿Que parece que destrababan el nombramiento de jueces? Sí, por supuesto. Indispensable. Tenemos que cubrir la gente necesita a los jueces adentro de los juzgados trabajando, es lo que necesitamos los ciudadanos. Yo como abogada ejerzo desde ese lugar, pero el ciudadano necesita personas adentro de sus juzgados escuchando y leyendo sus conflictos para resolverlos. Gracias por este ratito. No, muchas gracias.